El autobús urbano estaba lleno de pasajeros. Los asientos completamente ocupados en los pasillos. Lleno de gente. Agarrándose a los postes de metal para mantener el equilibrio. Era una tarde típica en Riverside, Alabama. El aire estaba cargado con un ligero olor a diésel. Y el suave zumbido de las conversaciones llenando el espacio. Un zumbido constante al que todos se habían acostumbrado. En una de las filas del medio, en Ethan Parker. Un joven de unos 20 años. Su mandíbula afilada se tensa y se marca en señal de frustración. Su voz cortó el bajo murmullo del autobús. ¿Cómo pudiste olvidar a esa mamá? En serio, es vergonzoso. Agitó las manos. Haciendo un gesto salvaje hacia su madre. Dorothy Parker. Una mujer mayor con cabello plateado y amable. Ojos cansados. Ella jugueteaba nerviosamente con la correa de su bolso. Su mirada se centró hacia abajo, evitando las miradas de las personas que les rodean. Lo siento, Ethan. Dorothy murmuró su voz apenas audible. Pensé que lo había puesto en la bolsa antes de irnos. Ethan gimió fuertemente echando la cabeza hacia atrás. Como si el mundo entero estuviera conspirando contra él. Siempre haces esto. Es como si no pudieras seguirle la pista a nada. No me extraña que papá se frustrara contigo. Continuó elevando la voz con cada palabra. Sus palabras enojadas quedaron suspendidas en el aire. Cargado con el aguijón de los argumentos del pasado. Los jadeos de los pasajeros eran débiles pero audibles. Una mujer sentada cerca del frente. Miró con desaprobación. Mientras un hombre más atrás murmuraba algo. En voz baja, pero nadie se atrevió a intervenir. Aún no estoy en la parte trasera del autobús. Sentado derecho y sereno. Con las manos apoyadas en las rodillas. Era un hombre alto y negro vestido con uniforme militar. Su etiqueta con el nombre decía Liam Harris. Su presencia era imponente pero tranquila. La rosa de metales en su pecho. Habló de años de servicio. Una vida de compromiso. Pero su rostro permaneció ilegible. Mientras la voz de Ethan se hacía más fuerte. Reprendiendo a su madre. Sobre lo que parecía un artículo de supermercado olvidado. Los agudos ojos de Liam se dirigieron hacia la escena. Desplegándose ante él, su postura permaneció inmóvil. Pero su mandíbula se tensó ligeramente. Como si procesara la situación. Las manos de Dorothy temblaron ligeramente. Mientras se ajustaba las gafas. Sus mejillas se sonrojaron de un tono rojo más profundo. Ella susurró de nuevo casi suplicando. Por favor, Ethan. No estoy aquí. Hablemos de ello más tarde. Hablaremos de ello más tarde. Ethan espetó más fuerte. Esta vez asegurándose de que todos pudieran escuchar su enojo. Nunca escuchas, siempre arruinas todo. No es de extrañar que las cosas terminaran como terminaron con papá. La tensión en el aire era palpable. Cada vez más pesado con cada segundo que pasa. Algunos pasajeros intercambiaron miradas inquietas. Mientras un adolescente estaba sentado cerca del frente. Sacó discretamente su teléfono. Pretendiendo desplazarse por él. Pero inclinando la pantalla lo suficiente para captar la escena. Nadie dijo nada. Pero hubo un cambio. Una tensión silenciosa que nadie podía ignorar. En la parte trasera del autobús, la mirada de Liam permaneció fija. Sobre Ethan, su actitud tranquila. En marcado contraste con la creciente hostilidad del joven. Las palabras de Ethan siguieron aumentando de volumen. Cada insulto más cortante que el anterior. La voz de Ethan se quebró cuando volvió a atacar. Sabes que por eso se fue papá. Siempre ha sido un desastre. Siempre han sido sus palabras duras. Lo suficientemente fuerte para que todos en el autobús lo oyeran. La cara de Dorothy se arrugó ante el comentario. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Antes de limpiarlo rápidamente. Esperando que nadie se diera cuenta. Pero por supuesto todos lo hicieron. El malestar colectivo en el tornillo del autobús. Personas que habían estado tratando de ignorar la confrontación. Ya no podía apartar la mirada. Liam, sentado en la parte de atrás. Permaneció en calma. Pero la tensión en su postura era inconfundible. No habló, pero sus ojos nunca dejaron a Ethan. Los pasajeros parecen contener la respiración. Esperando que algo suceda. Esperando que alguien intervenga. Ethan continuó reprendiendo a su madre. Volviéndose más hostil con cada palabra. Su voz ahora se eleva bruscamente. No puedes hacer nada bien.
¿Por qué me molesto contigo? Dorothy se estremeció y apretó fuertemente su bolso. Ella se hizo más pequeña, tratando de desaparecer en el asiento, como si se retirara a sí misma. La protegería de la tormenta de ataques verbales. Un hombre de unos 30 años de pie cerca del frente del autobús. Se ajustó la corbata y miró por encima del hombro. Su rostro mostraba una mezcla de incomodidad y vacilación. No está seguro de si debería hablar. La mujer a su lado susurró. Alguien debería decir algo. Pero nadie lo hizo. Aún no. La mano de Liam se cerró sutilmente en un puño sobre su rodilla. Su mirada permaneció fija en Ethan. Al estudiarlo de cerca, no había ira en sus ojos. Fue algo mucho más calculado. Una evaluación tranquila de la situación. No dijo ni una palabra, solo. La adolescente grabando la escena con su teléfono. Le tocó el hombro a su amiga. Su emoción es palpable, esto va a explotar en línea. Susurró con los ojos pegados a la pantalla. Su amiga la miró, sacudiendo la cabeza. Es solo que es triste, murmuró, observando el drama que se desarrolla, con una mezcla de lástima y preocupación. En la parte trasera del autobús Liam Harris. Un hombre alto con un impecable uniforme militar. Enderezó su postura con las manos, que se había relajado sobre sus rodillas. Ahora se aferró al borde de su asiento. Su mirada nunca vaciló. Y aunque su expresión permaneció neutral, hubo un cambio en el aire. Una determinación silenciosa pero innegable. como Ethan Parker. Abrió la boca para lanzar otro insulto. Una voz suave pero autoritaria rompió la tensión. Tu hombre. La voz provenía de una mujer sentada unas filas más adelante. Ella se giró ligeramente en su asiento. Sus ojos se llenaron de desaprobación. ¿No crees que ya has dicho suficiente? Ethan se quedó paralizado, sobresaltado por la interrupción. Por un momento. Su rostro se torció en una mueca y se esparció hacia atrás. Esto no es asunto tuyo, señora. Pero antes de que la situación pudiera escalar aún más, Liam se puso de pie ante la mera presencia del hombre. Suficiente para atraer todas las miradas. El autobús era alto. Su uniforme militar impecable y elegante. Y la calma. La autoridad en su postura era imposible de ignorar. Con pasos lentos y deliberados. Se dirigió hacia el pasillo. El autobús que se había llenado de murmullos apagados. Y los pies que se movían ahora se quedaron inquietantemente silenciosos. El único sonido era el zumbido del motor, que parecía desvanecerse. Ante la escena que se desarrolla. Cuando Liam se acercó, Ethan se encogió en su asiento. Su bravuconería anterior flaqueó bajo el peso de Liam. Mirada inquebrantable. Los pasajeros se movieron incómodamente, observando con anticipación. Este era el momento que todos habían estado esperando. El momento en que alguien finalmente tomó acción. Liam se detuvo a solo unos metros de Ethan. Su imponente presencia, proyectando una sombra sobre el joven. Miró a Ethan. Luego desvió su mirada hacia Dorothy Parker, la anciana sentada a su lado. Sus mejillas estaban surcadas de lágrimas silenciosas. Ella miró hacia abajo evitando las miradas de todos. Liam exhaló lentamente estudiándose antes de hablar. No iba a decir nada. Liam empezó con su voz profunda y firme, llevando una autoridad innegable. Pero sentarme y observar esto. Eso no es algo que pueda hacer. El desafío de Ethan se encendió momentáneamente. ¿Qué vas a hacer ahora para sermonearme? Él espetó, aunque su voz vaciló bajo la mirada firme de Liam. Liam ignoró el arrebato. Y en cambio centró su atención en Dorothy. Se agachó ligeramente para ponerse a la altura de sus ojos. Y habló suavemente, señora. Mereces respeto, especialmente de tu propia sangre. Sus palabras eran suaves pero tenían peso. Eso hizo que todo el autobús se quedara en silencio. Volviéndose hacia Ethan, Liam se enderezó. Su voz firme y mesurada. Me recuerdas a alguien que conocía. Continuó entrecerrando ligeramente los ojos. Alguien que pensó que tenía todo el tiempo del mundo para pedir perdón. Ethan se quedó en blanco confundido. ¿De qué estás hablando?, preguntó en tono defensivo. Liam inclinó la cabeza ligeramente. Su expresión es difícil de leer. Serví 20 años en el ejército. Dijo lentamente viendo lugares que no creerías. Cosas que hice y que todavía llevo conmigo todos los días. Pero nada.
Nada me atormenta más que el día que enterré a mi madre. El autobús quedó en completo silencio. Incluso el zumbido del motor parecía desvanecerse en el fondo. El peso de las palabras de Liam se posó sobre el autobús. Y cada pasajero parecía inclinarse para captar lo que estaba diciendo. La voz de Liam se hizo más baja, obligando a todos a centrarse en cada una de sus palabras. Yo era un joven lleno de mí mismo. Creí que sabía más que la mujer que me crió. Liam continuó con su tono ahora teñido de dolor. Ella me llamaba y me preguntaba cómo estaba. Y la ignoraría. Estoy ocupada, mamá. Te diría que te llamo más tarde. Pero luego nunca llegó. Un día me dieron la llamada. Ella se había ido. Ethan se movió incómodo en su asiento. Su bravuconería anterior le da un toque afilado a sus palabras. Se había disuelto, ahora había algo más. Algo que no estaba preparado para afrontar. Liam se acercó y bajó aún más la voz. ¿Sabes lo que se siente estar de pie junto a un ataúd? Deseando tener solo una oportunidad más para decir que lo siento. Para decirle que me importabas. Que la amabas, pero no puedes porque ya es demasiado tarde. La tensión en el autobús era sofocante. La anciana Dorothy se secó la cara con manos temblorosas. Sus labios apretados. Como si intentara contener un sollozo. Liam se inclinó ligeramente hacia Ethan. Su tono agudo. No seas el tipo de hombre que espera hasta que sea demasiado tarde. Ese es un arrepentimiento que llevarás por siempre. La cara de Ethan se sonrojó. Sus labios se separaron como para decir algo. Pero no salieron palabras. Sus manos se apretaron alrededor de la tela de sus jeans. Y su cabeza cayó un poco más abajo. Todo el autobús parecía congelado. Como si nadie se atreviera a romper el momento. Entonces la respuesta de Ethan rompió el silencio. Y no fue lo que nadie esperaba. Ethan se quedó inmóvil por un momento. Sus nudillos estaban blancos mientras agarraban sus jeans. La bravuconería que había exhibido antes había desaparecido. Reemplazado por una quietud frágil. Lentamente levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Liam. Y el desafío había desaparecido de su rostro. Dejando algo crudo y vulnerable en su lugar. Su voz se quebró mientras hablaba. Apenas un susurro. No quise decir. Él vaciló tragando saliva con dificultad. No quise lastimarla. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Temblando como un hilo frágil. Los ojos de Dorothy se abrieron y sus labios se separaron con sorpresa. Pero ella no dijo nada, su silencio estaba cargado de emoción. Liam no movió su mirada, firme e implacable. Como si estuviera esperando que Ethan realmente se escuchara a sí mismo. Liam dio un paso atrás. Su imponente figura retrocedió ligeramente. Cuando el momento cambió, miró alrededor del autobús. Encontrando las miradas de algunos pasajeros. Quien asintió en silencio. Sus expresiones estaban llenas de respeto. Y comprensión. La tensión que se había apoderado del autobús pareció aliviarse. La atmósfera se ilumina ligeramente. Pero entonces sucedió algo inesperado. Algo que sorprendió a todos. ¿Se detiene el autobús en un semáforo en rojo? Una voz desde atrás sobresaltó a los pasajeros. Era el anciano sentado cerca de la salida de emergencia. Alguien que nadie había notado hasta ahora. Se inclinó hacia adelante y su voz sonó grave. Pero lo suficientemente fuerte como para llevarlo a través del autobús. «Hombre», le gritó a Ethan. «Has dado el primer paso. No pares ahora». Todas las miradas se dirigen al señor mayor. Su rostro curtido. Contando una historia de años de sabiduría ganada con esfuerzo. Se ajustó la gorra plana y continuó. Su tono era firme pero no cruel. «Perdí a mi hijo hace unos años», dijo con la voz cargada de emoción. «No habíamos hablado en más de una década. ¿Sabes lo que daría por solo 5 minutos? Para decirle cuánto lo amaba. No desperdicies el tiempo que tienes». La cara de Ethan se tornó de un tono rojo más profundo. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no pudo contener. Miró a su madre. Sus manos todavía descansaban suavemente sobre las de él. Por primera vez en lo que parecía una eternidad. No había juicio en su mirada. Solo entendiendo, Ethan miró alrededor del autobús. Al darse cuenta de cuántos extraños habían presenciado su vergüenza. Y en señal de disculpa se levantó bruscamente. Tomando la mano de su madre, «Vamos, mamá», dijo con voz temblorosa pero firme.
Vamos a bajar de aquí, quiero hablar. Realmente hablaron los pasajeros, se apartaron para dejarlos pasar. Algunos ofreciendo sonrisas suaves. Otros dando ligeros gestos de aliento. Mientras salían del autobús. Un silencioso murmullo de aprobación recorrió la multitud. Liam los vio marcharse con una expresión ilegible. Pero cuando las puertas se cerraron detrás de ellos, se permitió un pequeño sonrisa satisfecha. Regresó a su asiento, inclinándose hacia atrás con una sensación de silencioso logro. Unas cuantas filas más adelante, el adolescente que había estado grabando toda la escena detuvo el vídeo. Dudé por un momento y luego lo borré. No todo tiene que estar en línea. Ella murmuró a su amiga, quien asintió con la cabeza. El autobús continuó su viaje. Y aunque el murmullo de las conversaciones regresó lentamente, la atmósfera había cambiado. La gente no solo se desplazaba sin pensar por sus teléfonos, o mirar por la ventana nunca más. Estaban reflexionando sobre la familia, sobre el perdón a los frágiles, la fugacidad del tiempo a medida que el autobús se acercaba a la parada de Liam. El hombre sentado a su lado finalmente habló. Eso fue algo allá atrás. Dijo en voz baja la forma en que manejaste eso. Me hizo pensar que no he llamado a mi mamá en semanas. Creo que lo haré esta noche. Liam sonrió levemente mientras se ponía de pie mientras el autobús se detenía. Deberías, dijo. Una llamada puede hacer toda la diferencia. Cuando Liam bajó del autobús, y hacia la luz del sol de la tarde, los pasajeros lo vieron irse. Su silenciosa fuerza había dejado una impresión. Uno que no olvidarían pronto. Esta historia nos recuerda. Ese tiempo con nuestros seres queridos es precioso. Que las palabras que decimos, ya sean amables o crueles, tienen peso y pueden moldear los vínculos que compartimos. Respetar la humildad y la gratitud son lecciones que vale la pena aprender. Antes de que sea demasiado tarde, si esta historia te conmovió, tómate un momento hoy para acercarte a alguien a quien amas. Di las palabras que has querido decir. Y si quieres más historias que inspiren y te hago pensar, no olvides darle me gusta. Suscríbete y comparte. Difundamos amabilidad juntos.